Hola, en este vídeo vamos a estudiar un poco sobre la historia de Cuba desde la llegada de los españoles hasta la Revolución. Como sabéis, España envió 3 barcos capitaneados por Cristóbal Colón. Los barcos se llamaban La Pinta, La Niña y La Santa María, que salieron desde el puerto de Palos en Huelva y llegando a las Antillas regresaron a España al puerto de Sanlúcar de Barrameda en Cádiz. Luego Colón hizo otros viajes. En la etapa colonial, la población se esclavizó. Necesitaban pues trabajo manual y para poder trabajar las tierras, y buena parte de la población pues sufrió mucho y el número de habitantes descendió mucho. Pero hubo un señor llamado Fray Bartolomé de las Casas, español también, que protestó por las condiciones en las que trabajaban los indígenas. Entonces la corona española protegió a los indígenas. Pero claro, esto tiene un resultado también negativo, y trajeron esclavos desde África. Bueno, pero poco a poco, bueno, estoy haciendo un resumen increíble de 500 años. Entonces, pero ¿por qué en Cuba? Porque en Cuba, pues, poco a poco llega un sentimiento de interés hacia la independencia. Bueno, tenemos que recordar que la mayor parte de las repúblicas actuales americanas se independizaron en el año 1821, más o menos, en esa época, 19, 21. Entonces, pero Cuba, Puerto Rico y también Filipinas se mantenían bajo el control de la corona española. Poco a poco surge un sentimiento cubano, y hay una crisis económica muy importante debido a que el precio del azúcar cayó y por supuesto, eso produce un sentimiento de insatisfacción entre los terratenientes, entre los propietarios de las tierras, entre los grandes propietarios de tierras. Bueno, la industria textil no podía desarrollarse en América debido a las políticas económicas equivocadas, erróneas de la corona española. Entonces había un sentimiento de injusticia. La mayor parte de los productos textiles que llegaban a América venían pues de Inglaterra de manera ilegal, de manera por contrabando se llama. Entonces, económicamente no funcionaba la región. Entonces, bueno, y aparte, pues presión de Estados Unidos, que quería tener el control de toda América. De hecho, lo consiguió. Em, ¿Qué más? Tenemos que decir que la población cubana en la actualidad es una mezcla entre africanos, españoles y también franceses, porque debido a Estados Unidos, Francia vendió a Estados Unidos la Luisiana, y entonces muchos de esos franceses se desplazaron hacia Cuba. La guerra de la independencia, bueno, habían surgido algunos movimientos de independencia. En el año 1968, Manuel de Céspedes, pues, originó, pues, produjo, pues, una pequeña revolución que no tuvo mucho éxito. Tengo que decir que también José Martí, poeta, famoso poeta, sobre todo en Cuba. En Cuba aparecen esculturas de José Martí por todos sitios. Que en casi todas las calles hay un monumento de José Martí. Y bueno, es un señor muy importante para la independencia cubana. También hay que decir que en el año, unos años antes,
bueno, no recuerdo cuándo ahora mismo, cuándo tuvo lugar la explosión del Maine. Maine era un barco estadounidense que estaba en el puerto de La Habana, que explotó, y murieron muchos marineros, de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos lo interpretó como una agresión, como un ataque de España a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos entró en la guerra y apoyó a los cubanos. Bueno, luego con los años se sabe que en realidad los españoles no tuvieron nada que ver. Se dice que hubo un problema técnico y explotó el barco. Otros hablan de que fueron los propios estadounidenses quienes produjeron esta explosión. En fin, el caso es que Estados Unidos entró en la guerra y apoyó a Cuba y claro, la entrada de Cuba en la guerra, pues, perdón, la entrada de Estados Unidos en la guerra, pues desequilibró completamente el resultado. Y Estados Unidos venció a España en una batalla naval en el puerto de La Habana y bueno, ganó la guerra. Entonces, Estados Unidos tomó el control de Cuba, también de Puerto Rico y también de Filipinas. Entonces, bueno, pero, pero la cuestión es que Cuba no fue realmente independiente en ese momento, porque Estados Unidos controlaba. La primera bandera que se hizo, que se subió en Cuba, no fue la de Cuba, sino la de Estados Unidos. Decían que Cuba tenía que tener un gobierno estable para, para que ellos se fueran. Entonces, bueno, una vez que Cuba fue independiente, estaba completamente bajo el control de Estados Unidos. Conocemos la enmienda Platt, en la que se dice que Estados Unidos, América para los americanos, pero entiende, claro, América para para los estadounidenses. Y entonces opina que no puede haber ningún país eh, europeo controlando la economía ni nada en América. Estados Unidos dice que puede intervenir cuando quiera y también se queda con una parte de Cuba, con un contrato de alquiler mínimo. Esta región se llama Guantánamo y todavía tiene el control de esta región. Es una etapa muy inestable en Cuba. Hay golpes de Estado, miseria, corrupción. Hasta que llega Fulgencio Batista, que resultó ser un buen presidente e hizo reformas sociales, liberales, era un demócrata. Pero, pero bueno, él terminó su gobierno y se marchó a Estados Unidos y decidió volver y dar un golpe de Estado. Y aquí llegaron grandes problemas. Ya no fue tan buen presidente, desde luego. Entonces, en ese momento, pues Estados Unidos tenía el control económico de la isla y había mucha mafia, casinos, mucha prostitución. De aquí tenemos grandes ejemplos de películas. Pero algo que tenemos que llamar la atención es que La Habana era una ciudad muy rica, muy rica. Todavía se ven muchos coches de la época en Cuba, y son de estos años 50, y era una ciudad pues del nivel de Nueva York, Londres, París, Buenos Aires, que también tenía un altísimo nivel. Pero claro, en Cuba había enormes diferencias sociales, gente muy rica y gente muy pobre. Y esto pues digamos que fue una base importante para la revolución que vino pronto después. Gracias.